闇を欺いて切な音交わして刃すり抜け奴らの隙をつけ貫いた想いが未来を開く Like a burning stone 熱く Like a burning stone 血脈に刻まれた因縁に浮き上がる消えない誇りの絆握りしめて光さすがへ灼熱の空へ魂がぶつかり合うため地へ悲しみに濡られた未来を救え Like a burning stone 燃やす Like a burning star 炎を先風を立ちその先へ恐れずに何もためらわず進め流れの中共鳴する運命の波紋心に闇を欺いて切な音交わして刃すり抜け奴らの隙をつけ貫いた想いが未来を開く Like a burning stone 熱く Like a burning stone 血脈に刻まれた因縁に浮き上がる消えない誇りの絆握りしめてインターネットエンジェルという現象は仮定された遊戯交流伝統の可愛い虹色の照明です。V あらゆる透明なアカウントの複合体このクソ神カスクシュクシュな現実を忘れさせてあげる慈愛の天使そんなみんなには内緒だぞ大丈夫もう何も怖くないからそんな SNS 抜け出して二人で海を見に行くぞインターネットわかる真似をして何も知らないね
何が悲しいの何が寂しいの聞こえてる人が恋しくて人が嫌すぎてループ夜が好きなのに一人じゃ寒くて震えてる本当は幸せを知っているのに不幸なふりやめられないね。アンチに負けず近所にこびずどんなに努力を重ねても因数先は自己救済いやもうすでに目不窓地獄の沙汰もいいねして以前者トラップ組むのいいとこんなに苦しいはずなのにインターネットがやめられないな駆け巡るエクスタシー溶けるナイスに画面光出すの不安止まらないよ誰か殺してくれ嫌だ死にたくない朝は見たくないの無理だしぬ頭がそれでも私はこのカオスをオタクと歩む。ここにしかない光景を見つけに行くから。あんなに恐ろしい乱れたインターネットからこの雪みたいに美しい毒電波が来たんだよ。カウンセリングを受けたの先生からネットをやめろって言われてもうお前らと会えないと思った瞬間胸が苦しくてリアルが壊れてもここがいいって思ったの。初めてフォローされた日のこと覚えてる？こんな私を見て承認してくれたぬくもりティもう細かいことはどうでもいいね。せーのインターネットサイトほとばしるエクスタシー甘い夢を見せて枚数に指さって感じる泳ぐで後ろ見た目っぽい悲しみ舞い散る暗い闇の中インターネットあなたの通り微笑む忘れないでいてねインターネットがきっと終わった半年のブレッターあげほれやし言ってよしピカピカにはもうだお前やこれは音じゃなくてポニーテーマなんだからね。トキキヌルポあげどう何よお前もだこれはだよシービモビルオッケー一のハッハですキモいの終わった半年のブレッターあげほれやし言ってよしあげどうキサ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 キ青白いモニター越しの光を通しオタクの孤独を癒して回る私はインターネットの天使なのだ。魅惑を隠す箱秘宝に香る危なげなデンジャスマリスメルあはんこれ開けたら君たちに何て言ってあげるべきかな。探してたのは船長そんなにかっついちゃダメだぞかな。お宝よりも魅力的なもの見つけちゃった。いいじゃない誘うがネットの赤極上の海賊の秘宝それは私あれが触れ漂うかぶり物か怖がらないで開けてみてセクシー世界一スーパーピチピチぶっちゃけ船長捕まえたくないやがらげたトレジャーメイビーテスティミー私の甘さが欲しいでしょ基本の時は優し
Estaba muteada. Ay, Dios mío. ¿Por qué estoy tan abajo? Hola. Bueno, primero de todo, Mochi está muy enferma. Segundo, esta canción me gusta. Hola niños, ¿cómo están? Se me escucha muy malo. No tanto. ¿Volviste a enfermar? Sí, siempre estoy enferma. Patata, ¿cómo estás? ¿Se te escucha bien? Ah, bueno, no es nada. De vez en cuando me moriré, toseré y por supuesto no me motearé. No estoy mute, nada, pendejo. Pendejo. Miren, mi mami me hizo agüita de limón. Me hizo agüita de limón. Ya has tomado un mucolítico. Sí, estoy tomando un... ¿Cómo es que se llama? ¿Jarabe o Flutox? Flutox se llama, creo. Por cierto, la música está bien o está muy alta. Es que no sé. Yo para mí está súper alta. Casi ni me estoy escuchando a mí misma. ¿Alguien está siendo accesible más barato si te interesa verlo? Esto no sé. Yo no estoy haciendo ningún extensible. Primero, no estoy haciendo ningún extensible. Segundo, si yo estoy en directo, ¿por qué me interesaría ir a otro directo? ¡Dímelo! ¡Dímelo! Bueno. ¿Cómo me decían que estaban? Te lo pones toda la vida. Ay, sí. Miel con limón. Ay, pues mira, no me puso a la limonada, no me puso miel. Mal. Flutox es para todos, no para los mocos. ¡A la verga! No es para lo mismo. Ah, bueno, claro, tox de tos. Puede ser, tiene sentido. Pero yo pensaba, bueno, entonces no estoy tomando nada. Bueno. ¿Están escuchando lo congestionadísima que estoy? Ay, qué bien. Bueno. Oh, fuck. No pensaba que me iba a costar. Ya estoy joya. No pensaba que me iba a costar tanto hablar. Oh my god. Qué asco. Me estás fatal. Lo siento. ¿Cómo no sabes? Soy joya. Genial. Miren, esta canción me ha enamorado el alma. Me ha enamorado muchísimo. Me encanta. Este juego, no sé si lo conocen, que se llama... ¿Cómo es que se llamaba? Super Dolls Girl o algo así. Needy Girl Super Dolls. Una mierda el juego, como una catedral, ¿eh? No les mientan, no les mentiré. Es una puta mierda como una catedral. Lo jugué una vez y dije, madre mía, ¿qué es esto? Vale, que tú eres una chava que haces streams. En realidad eres una tóxica de mierda, pero luego en internet eres como... Tienes como una imagen de ángel. De ángel que protege a la gente y solo busca su felicidad. La cuestión es que la mujer esta en realidad está mal de la cabeza. Entonces, claro, cuando ve que no le va bien en los streams o así, pues se pone en plan a hacer cosas súper tóxicas como, no sé, cortarse las venas. Hola, Cesville, ¿qué tal? Welcome. He terminado de recoger escombros del baño, estoy reventado. ¿Estás haciendo reforma? Oh, ¿qué clase de nombre para juegos es eso? Suena un juego de Steam de $5. Pues no sé cuánto cueste, pero está, no sé. Yo lo jugué y me desesperé mucho. Si ustedes quieren ver que a Mochi desesperada, díganme que juegue ese juego. Te estás describiendo. Nada, tú. Mira, es que hasta me estás lagueando el modelo, de verdad, ¿eh? No puede ser esto así en la vida. ¿Me puedes hacer un favor? No. Bueno, ¿qué quieres? Dime. Pero vamos a stop sending. Start sending. Yo creo que debería de ir mejor. Yo pendiente de jugarlo algún día. No lo juegues.
No lo juegues. Bueno, tuve un derrumbe en el baño. What the fuck. La trama parece que me va a dar ansiedad de solo verlo. Sí, no, pero aparte es que la minita está súper mal de la cabeza. Desde tú dices, amiga, pero vete al psiquiatra, no estés en internet si tienes tantos problemas. Pero me sorprende porque es muy realista eso. Yo no llego a tal grado de toxicidad fuera de internet, pero conozco gente que sí. Y es muy fácil igualmente ser así de tóxico, como la chica del juego. Es una foto ayer de cómo quedó, oh my god, ¿dónde? Luego la veo. Como el Kitania, el Kitania, no me gustó, el Kitania no me gustó. 2 metros de pared de 25 centímetros de grosor. Verga. Ay, me muero. No estoy intentando decir groserías, es que mi papá te está escuchando. ¡Coño, polla, hijo de puta! ¡Cabrón! Bueno, hola, Gambitishi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, vamos a hacer una cosa, la cual probablemente no debería de hacer, pero bueno, why not? El que tenga miedo, te voy a dar música abajo. El que tenga miedo a sufrir que no nazca. Vamos a abrir en TikTok. A ver si no, igual nos mutean el directo, nos lo quitan, puede ser. ¿Quién sabe? Hola, Malo, ¿cómo estás? Temardo de fondo, eso sí. La verdad, yo sé que el temardo estaba tan bueno que no me habéis dicho nada de que estaba muy alto, porque era un tremendo temardo. A ver, estoy abriendo el programa. Ay, qué fiesta vamos a hacer. Estoy tomando el metro en la U. También me invitas porque no me puedo quedar. No, maldita sea, ¿por qué no te puedes quedar? Eso es que tu amor no es verdadero. Eso me lo dice todo. Tu amor no era verdadero. Era falso. Era un amor falso. Sacaron mi foto solo por esa canción. La de Digimon. Muchas gracias. Sí, es que hay que ser fans. Esperen, a ver, estoy abriendo el programa. Cerca de dibujamos en directo. No sé japonés. Bueno, ok, estamos en TikTok. Estamos en vivo en TikTok también. Show me your brave heart. Ay, no estoy centrada. A ver. Ay, creo que sí estoy centrada. Bueno. Vale, ya está. Ya tenemos abierto. Tienes que haberte puesto un set de termómetro. ¿Verdad? Aquí también se pueden mandar canciones por comando. Sí, mira, espérate. Vamos a hacer una cosa. Vamos a activarlo. Que no tengo activado el SR. El CR. Hola, niños de TikTok que están viendo. Hola, ¿cómo están? Mochi está resfriada hoy, así que van a estar escuchándome toser. Y van a escuchar mocos. ¿Os gustan los mocos? Díganme. ¿Ustedes son de los que se comen los mocos o los dejan por ahí tirados en el suelo? Díganme. No soy un niño. ¿Cómo que no? Tú serás lo que yo diga que seas. Te amo, yo también los amo a todos.
Yo me los como, dice Nava. Oh my god. Ok. Bueno, yo no me meto con los gustos de nadie. Depende del día. ¿Mora? ¿Todo bien? Todo el mundo anda con gripe. Sí, yo tengo un virus. No es... ¿cómo se llama? No es coronavirus, pero es un virus raro. No sé. Estoy saliendo. El sábado me contagié. Y yo ya el sábado me notaba que estaba así medio queriendo morirme, ¿saben? No me gustan, pero si son los tíos se vuelven mi alimento preferido. Oh my god. Ok, ese comentario me ha gustado. Bueno, miren, les voy a contar mi vida. Yo el sábado estaba enmarronada de trabajo porque Inter me dijo de ir a poner unos vinilos. Entonces yo ya estaba así un poco en plan de... me siento mal, me duele la cabeza, me duele la garganta. Pero... yo pensaba, ay, no será para tanto, en realidad no pasa nada. Seguro que estoy bien, estaré bien. Últimas palabras, el domingo no me podía levantar de mi cama. El lunes tampoco. Y el martes por la tarde pude volver al trabajo. O sea, muy heavy. Creo que no me había dado un resfriado así de fuerte en años, porque es que de verdad yo no me podía levantar de la cama. Y os cuento, ¿por qué no me podía levantar de la cama? Porque resulta que yo no me había enterado, pero me había dado una infección en el oído. Y me había dado tan heavy que me había afectado el equilibrio. Y por eso no me podía levantar. Básicamente, cuando te cures dan más vídeos, no te preocupes, los vídeos están ya editados y programados, así que no hay ningún problema. Los vídeos en TikTok están siempre ahí. Parecía coronavirus, sí, por el mareo que me dio, ¿verdad? Hola, Mini Peca, ¿qué tal? Recuerden que si quieren un saludito, pásense por mi Twitch. Bueno, miren una manca. ¿Cómo que una manca? ¿Estás viendo a tu mamá? Hola Freddy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Will, ¿qué tal? ¿De dónde eres? ¿De dónde soy hoy? Digamos, ¿de dónde somos hoy? No enferma, pero tal vez $6,000 me hacía sentir algo mejor. Pues, ¿de verdad? No, yo creo que ni eso, ¿eh? Uf, hoy estoy decente, niños. Pero bueno, aquí estoy como la pendeja que soy. Dándolo todo al 100. Ay, me da hipo. Al 100. Salúdame, porfa. Pero ya te saludé antes. ¿Qué pasó? Ya te saludé. Ya te saludé antes. Bueno, el modelo hoy... ¿Por qué lleva tanto lag el modelo hoy? No, mi no entender. A ver, vamos a cerrar cosas. Yo creo que mi ordenador está muriendo. Eso es lo que ocurre.
Porque toca hablar bajito. Bueno, también a Jiménez Ismael, ¿qué tal? Bienvenida. También a Nathan Tempest, ¿qué tal? ¿Tienes animales? Sí, tengo 2 gatos gordos. También a Natsu, a Dexter, bienvenidos. Y a Exhale. ¿Estás tomando? Tengo juguito de limón aquí porque ando muriendo. Tu voz real suena como la de una waifu. Estoy resfriada. Si es por eso que sueno más waifu, me voy a resfriar más a menudo. Miren, yo les dije que no me iba a mutear cuando tosiera, pero es mucho. O sea, les iba a dar asco ya. Tampoco quiero asquearlos. Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y también a Zeta. Mira, acabo de llegar, se escuchó algo como malita. Sí, estoy enferma. Pero estoy aquí al millón, ¿eh? No pasa nada. Es que creo que nunca había hecho stream estando enferma. Eres legal. Ay. De verdad. ¿De verdad? Bueno. Pues nada. Aquí estamos muriendo. Verga. Me pica la garganta, maldita sea. ¿Tengo caramelos? Verga, no tengo caramelos ni tengo nada. Bueno, pues nada. Nada, no tengo caramelos. A ver, pues ¿qué vamos a hacer? Tomaste un remedio, sí, estoy tomando ya medicación y todo. Ahorita no te ayudará. Ay, pero es que me desespera. Me desespera no poder hablar. Pensé que iba a estar bien, para hacer directo, lo juro. ¿Dónde está mi sin censura? Ahora, Paredes, lo vamos a hacer ahora, el dibujo. Estaba hablando con ustedes primero. Y ahora vamos a hacer el dibujo. Pero es que ando muriendo. Ando muriendo muy fuerte. Lo estoy intentando. Lo estoy intentando muy fuerte, Hola, fan del anime, ¿qué tal? De hecho, nada. La espera te desespera, sí. Muchas gracias por las rositas, gracias. Yo tengo todos, ¿también tienes todos, Angie? Toma electrolitos. ¿Saben qué pasa? Que tengo aquí comida. Tengo un sándwich que no me he comido a la mitad porque es de 3 pisos. Es un sándwich de 3 pisos. Bueno, para la gentecilla que está en TikTok, váyanse a Twitch. Ahí vamos a dibujar. Intento seguir hablando. ¡Otra vez no! Oh my god. Ando muriendo muy fuerte. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Vitri, muchas gracias por los beats. Muchas gracias. Eso me hará sentir menos enferma, seguro. Oh my god, os lo juro que no tengo problema si tengo mucosidad, pero si tengo tos me muero. Veo todos tus TikToks enterados de tu Twitch. ¿En serio? ¿No me conocías en Twitch? Es que no lo promociono. No lo promociono lo suficiente. A ver, zumo de ajo.
kion. ¿Qué es el kion? Limón y bébetela. Oh my god, debo de probarlo. Uy, Moonlight, hola, ¿qué tal? También a David, a Kami y a Sebas. Gente de TikTok, vamos a cerrar directo acá. Vénganse a Twitch. Si no encuentran el link, está en mi bio, ¿ok? Pues eso. Vamos a cerrar en TikTok. Nos vemos en Twitch. Los quiero mucho. ¿Ya se fueron a ver mi Twitch? ¿O todavía no? Ya se fueron, ¿no? No les veo yendo a Twitch. Pero veo aquí aún. Vayan. Bueno, ¿qué tal, profesor? Hola, Gloxinian, ¿qué tal? Y también a Kitty, Oli, ¿qué tal? Hola, Aero, ¿qué tal? Oh my god. Qué fuerte me da la tos, me da muy fuerte. Ay. Gracias por tirarme una moto. Estoy la gente enferma. Gracias. Yo creo que la moto me arreglará. Yo creo que sí. Ay, voy a comerme mi sandwichito. A ver si eso me alivia. La moto. ¿De qué? Es de queso, aguacate, cabeza de jabalí, lechuga, jamón y ya. Y 3 pisos. Es mío. No pienso compartirlo, es mío todo. Ustedes no comen de esto. Soy pamochi. Palta no, aguacate. ¿Cómo que palta? Tu mamá sí que le dice palta. ¿Qué pasa? Mondongo. Ay, se dice tomate. ¿Cómo? ¿Sabes a qué me recuerda total? Al amigo de Mushoku Tensei. A ver. ¿Es un hentai? Mushoku Tensei. A ver. ¿Es rubia? ¿Por qué? ¿Por qué te recuerda? No entiendo. No entendí. ¿No? Pero no, ni he comido. Y es que tengo hambre. Palta le dice a todo el mundo. Bueno, palta le dicen en Sudamérica. A mí no me mientas. Hola, Aider. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué rico el mondongo. Qué bueno está el mondongo, Pero redonditos de los moñitos. Sí. Yo soy como Raquero. En los moñitos almaceno pis. Estás enferma, te da mucho apetito. Güey, pues no comí. No comí. Nice, thank you. Oh my god, my model is super lagged. I'm gonna open again the program. Thank you. How are you today? Vamos a cerrarlo. A ver. Y lo volvemos a abrir porque... ¡Oye! A los pepinos. ¿A ti te gustan los pepinos más?
I'm sick. I'm so sick. I'm doing my best. Matarnos a pepinazos. A mí me encanta que me tiren pepinos. Por eso puse pepinos, porque es lo mejor. ¡Ay! No hay inglés, bro. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Por qué me traté? ¿Pero qué está pasando? Gracias a Kamikami y a Vitri por los beats. Muchísimas gracias. Latinoamérica es así, palta. No, perdona. No. En Sudamérica se le dice palta. En México, en Colombia, no se les dice palta. Palta, no es palta. No palta. Es rara. Aguacate, aguacate, aprendan. Ah, díganlo conmigo. Aguacate. ¿Cómo que falta? Maldita sea esta gente. No, voy a cerrar el directo, ya me cayeron mal. ¡No! ¡Nada, tú también! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Me voy, mi reina, para los teléfonos de dudos saliéndole. ¿Cómo? Oh my god, yo quiero ver eso. Muchas gracias por los beats. Gracias, gracias. Vamos a cerrar el programa, ¿eh? Porque va muy largo. ¿Por qué va tan mal el programa? No lo entiendo. Un Nokia. El Nokia lo he puesto hoy. El Nokia lo he puesto hoy. Sale random. O sea, puede salir o no puede salir, ¿saben? Oh my god. Coño, que estoy hablando y no se me escucha. Oye, no sé qué pasa. Ay, no sé qué está pasando. Es muy raro todo. Es muy extraña la vida. Oye, no entiendo por qué no va el avatar. Oye, todo me sale mal hoy, ¿o qué? Es que tiene que salir todo mal. Ah, miren, ahí estoy. Espérenme, que ahora me van a ver tiesa. Bueno, yo sé que les gusta ver la tiesa, ¿no? Así son ustedes de cerdos marranos. Cerdos marranos que les gusta tiesa, pero bueno. Bueno. Va igual. Va igual. ¿Alguien me explica por qué va igual? Bueno, ir con lag. Ni modo, ni modo. Bueno. A ver. ¿Por dónde iba? Así. Vamos a dibujar. Miren, me voy a acercar el micro un montón. Si es que no os imagináis lo que me pica la garganta. ¿Esto es Doraemon?
Ráscate, voy. No puedo, me tendré que meter los dedos ahí en la boca. Ah, es la primera vez que estoy en un live de VTuber. Oye, en serio. ¡Ah! ¿Qué pasa? Cuando le das a un botón que no es y te cargas todo el modelo. ¿Tienes spray para eso? No tengo nada. Es una lástima mi vida. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar a dibujar. Hola, Stormy. Y acá Edex también. Voy a poner esto acá. Así os leo. Bueno. Momento. ¡Qué bendición! Espérenlo. ¡Qué bendición! Bueno, a lo que íbamos. Momento palta. Tú sí quieres una palta. Bueno. Básicamente. Hablaste por todos nosotros. No, también por mí, ¿eh? Yo también he disfrutado haciendo esto. A ver, cosas. Bueno. Ahora que lo veo abierto. Ay, ¿estamos en arte? La cabeza está muy hacia abajo. La voy a mover una pizca, nada, una tontería. ¿Por qué? Porque yo soy así de meticulosa. Bueno. Esta ilustración básicamente va a ser la nueva ilustración para un póstercillo. ¿Ok? Para un póster que se va a poder comprar. Se va a poder comprar. Y si ustedes quieren, lo compran. Y si no quieren porque son pobres y no tienen dinero, pues lo compran también. Porque hay que... Esta mochi se merece que la compren, ¿saben? Se lo merece. La decapitada. Sí. Era necesario decapitar. ¿Qué cuánto? Pues, no sé, lo mismo que el otro, realmente. Vale, ahí vendría la mano. Entonces... Esto es lo que hay, gente. Esto es lo que hay. La mochi. Su trama. El poto. Con esto queremos decir que Mochi oficialmente tiene poto y aquí se ve. Mírenlo. ¿Cuánto y por qué no me alcanza? No sé, está en la tienda, vayan a la tienda. Miren cuánto cuesta el otro y costará lo mismo. Ay, banda. Bueno, van a tener que aguantar así. Espero que no sea mucha molestia. Mate que mate. ¡Ay! Rico, thank you so much for your raid. Hello. Today we are doing a special illustration for a print. I'm so sick, I'm so sorry. If my voice sounds disgusting. Me hacen un deseo. Ah, vale, lo hizo. No. Cayeron los pollos. Tomas un jarabe. No tengo jarabe. Have you healed better, mommy? Yeah, I will. I promise. Pero, ay, Dios mío, es difícil. ¿Por qué no vale eso? El que se pase de listo se les enfría por media hora. ¡Wow! No va. ¿Por qué no va? Nessa, ¿por qué no va? Pues está activo, ¿Y dónde vivo? Ni me interesa. No sé qué pasa. Lo miraré después del stream. Mods. Lo miraré después. Porque no sé qué pasa. Y tampoco tengo fuerza mental, No tengo fuerza mental.
Cuando vaya a Españita este verano me voy a pedir una merch de la tienda. Uy, sí. Bueno, también lo puedes pedir ahí, Hacemos envíos a todo el mundo. De ¡Uy, hecho, mira igual, ahora! no tengo tal cual un mail para ¿Ese sí negocios, funciona? pero cualquiera que esté aquí y me escuche, Ese sí diga, funciona. quiero un video que me pueda hacer tanto videos como para lo de todo lo que viene siendo para stream. Sí. Estoy Yo de ya me acuerdo. hice unos overlays, Siempre el así. mismo, sí, siempre el mismo. No sé. Escucha, Mario, tienes que streamear más porque solo tienes un clip. Y yo necesito verte en más. Mayonesa. La mayonesa. Mira la diferencia, si se nota. De vivo. Mi me interesa. Y ya va. Now it's working. Nice. Too busy, fat, The and Pixie. tired. Déjame ver una cosa. Quiero coger los colores de otro arte que tengo de Oh man, mochi. the next sus like subscription name I see. I'm just gonna bring the microphone like really close to my mouth, and I'm just gonna. Somebody for. Subía pronto a la cabeza. Uy, aquí no hice el line art. ¿De color? ¿Lo hice negro? O lo hacíamos negro, ¿no? Nada más y te vas una hora. ¿Qué está haciendo, cabrón? Déjame ver que yo lo veo. Ay. Y de repente alguien escribe en el chat. A ver, Moshi, mira la cámara. Mírala fijamente. Y luego escribe. Acabé. Esa es la capacidad de la gente que me ve. Nada, miren, si ya no está diciendo nada. Esa es la capacidad de la gente que me ve. Y esa era la misma foto de referencia cuando dibujaba. ¡Sí! ¿Y por qué ya no dibujas? Ya me enojé contigo, Ay. Estoy viva. Estoy viva. No pasa nada. ¿Y esto es una canción? La voy a saltar porque es un tráiler. Moshi, ¿qué es la vida? La vida es una mierda. Nah, mentis. La vida es bonita. Vayan al campo a hacer un picnic. Pero qué sexy es esta línea, maldita sea. Bueno, puede ser más sexy. Y es que aquí me he quedado plana. Y a mí no me gusta que sea este plano. Y ahí, pues. La vida es una lenteja. Ahora tomas, ahora deja. La vida una lenteja. Ahora toma, ahora deja. Tremendos trazados, sí, la verdad. La vida sin Moshi no es vida. Mira, de toda la razón. Vale. Estamos a full. A full. Lady Gaga. Oh my god. ¿Por qué me ponéis Lady Gaga? Díganme. Mato, Moshi, ¿qué es la mente? Solamente un sistema de impulsos, es algo tangible. Es electricidad y ya está. Te rayes, tete. No te rayes. Yo ni sé dibujar. ¿No sabes dibujar? Yo mira cómo dibujo, papu. Mira cómo dibujo las waifus. Toca chatting de chill. Sí, hoy no puedo, Hoy lo juro que no estoy. Estoy muy mal. Estaba peor, O sea, estoy bien. ¿Me estáis viendo? Bien. Imaginaos cómo he estado, madre mía. Es que he estado hecho una mierda. Qué desastre todo. De fan de Moshi. Oh, yo también. Soy mi fan.
Stream cortito. No lo sé, la verdad. Hola, Subcom. Pues bueno, ahí voy. De vez en cuando me muteo para toser. Otra vez ni me muteo. Digo, va, que traguen mocos. No pase nada. Y así. ¿Y tú qué tal? Ay, Dios mío. Qué dura es la vida, ¿eh? Uf, que no os digan que no. Que no os digan que no es dura porque sí, ¿eh? Esta pestaña me quedó diferente al resto. No sé, probablemente sí que haga el stream un poco más corto. Porque ando muriendo, pero... Esta pestaña no me gusta acá, ¿eh? Está mejor aquí, ¿por qué no me lo dicen? Que está mejor aquí. Bueno, tampoco les iba a escuchar. Más que nada porque están escribiendo. Oigan, hice un TikTok que me gustó mucho. Luego lo subo. Lo subiré despacito del stream, lo subo. A menos no. O si no vayas hacia la luz, es que necesito ir. Me da miedo la oscuridad. Yo digo que en 24 horas segura. Hostias. No te mutees, eso se monetiza. ¿Os gustan los mocos? Más dura que la verdura. Qué pestañazo así. Es mejor así, muchas gracias. Tomo agua, marca V. A ver. Tengo una Fanta de naranja por acá. Pero... Ay Dios, que me da epilepsia. Nada, ¿quieres decir que si yo no me muteo y toso, la gente me va a tirar bits? Los mocos de Moshi tienen moñitos. ¡Oh! ¡Tienen moñitos! Oh my god, qué genial. Si es que hasta mis mocos son cool. Estupendo. Están saliendo buenísimos tus TikToks, ¿verdad? Y es que estoy orgullosa de mi shitposteo. Estoy orgullosa. A ver, ¿cómo hacemos esto, verga? What's going on? Ya, es el H, me encanta cómo pones la voz. El de H me encanta cómo pones la voz. ¿Cómo pongo la voz? A ver. ¿Cómo la pongo? Y es que no sé. Es que ustedes me dicen, Moshi, pones las voces así. Digo, no sé yo. Para mí todas mis voces son iguales. Quizás sí que veo más diferencia en la de cuando hablo en el idioma yogur, que básicamente es hablar así. En idioma yogur. A mí me gusta el yogur, sí. Pero como siempre hablo así, pues tampoco... A ver, ¿qué digo? Si ahorita mismo te digo que tienes que vivir en esta casa y te regalo un PC gaming así, dinero y wifi ilimitado. Y wifi ilimitado. No, Marna. Ay. No, pero si la cambias. ¡La cambio! Habla más agudito. ¡Ay, en serio! ¡Qué fuerte! O sea, simplemente la pongo como si estuviese doblando algo, ¿saben? Pero no, nada más. Sí se nota un cambio, verga, ¿en serio? ¿Me están queriendo decir que soy falsa? What's going on? Oye. Qué mal todo, Qué mal. Tal vez no tu tono de voz, pero sí tu pronunciación. Ah, la pronunciación. Puede ser. Porque claro, yo cuando me pongo a grabar TikToks, pues me pongo con la actitud shitposter, ¿saben? Porque lo que hay que tener, yo soy profesional. Yeah. What's going on? Van a hacer clip de esto, ¿no? Mochi desvariando. Yay. Esa tos. Alguien mira el directo diciendo que no serás como tus vídeos, me engañaste. ¡Qué pendejo! ¡Qué pendejo! Pues como quieren que suene, esa es mi puta voz. ¿Qué le pasa a la gente? Díganme.
¿Qué les pasa? O sea, mi voz sigue siendo mi voz. Quizá porque tenga ahí un poco más de tono. Es porque la estoy haciendo para el video. Pero pues... si se nota que es la misma persona. ¡Hola, Rex! Acabo de abrir Instagram y me salió ese reel. ¡Sí! Qué bien. Eso es que el algoritmo funciona. Me recomienda. ¡Oh, qué lindo! Line art. ¡Oh, qué bendición! ¡Qué bendición! Miren qué line art tan hermoso. Dios mío, me encanta. ¿Está enferma? Pensé que era broma. No, de verdad estoy enferma. Además, se nota cuando uno está enfermo, en plan que lo está fingiendo, y cuando no, por la tos. Por si la tos se nota que viene de aquí, del pecho, de lo profundo de tu humanidad. Se sentó un silbidito ahí, extraño. ¿Quién sabe por qué estando en Platino 2? ¡Uy, ya subiste! Overwatch de repente me subió a Oro 3. ¿Cómo? ¿Estás en Platino? ¿Te bajó a Oro? ¡Wow! Perdiste muchas. Si quieres, ahí va el clip. Dale, tú pon... Sus pestañas todavía. También que se escucha la música en el bot. No se escucha. No se escucha. Hasta donde yo sé, no se escucha. Porque tengo puesto eso del programa. En teoría no se escucha. Ahora, si me dicen que sí se escucha, pues ya no sé. Bueno, no sé si se escucha. Déjenme que lo compruebo ahora. Ay, ¿por qué no me salen las líneas rectas? Qué difícil es que salgan unas líneas rectas, por Dios. Ay. ¿Vieron que Sakura, la cazadora de cartas, en japonés siempre dice oe? Se me hace tan mona. Se me hace un poco autista también, ¿eh? No os voy a mentir. Un poco autista, estar diciendo oe todo el rato, pero es mona. Me agrada esa muchacha. Se escucha el EA así, qué raro. Ah, quizá cuando sacas clip no se escucha la música. Ese ver tus bots es divertido porque andas esquizo. Qué vergüenza. Y yo cantando y todo. Ay, Dios mío. Me hagan bowling, por Dios. Me querían gustar unas líneas en unas hojas blanco, pero ay, lo sé, ¿eh? ¿Qué pedo con este line art? Este line art está potente. Está potente, muchachos. Quiero poner canciones cuando den beats. Canciones o sonidos cuando den beats. Pero tengo que ver cómo lo configuro. Porque sé que es un programa. O sea, sé que aparte del sound alerts. A ver. Pero no quiero con el soundboard. Quiero ponerlo que salga siempre cuando dan, no, a través de la plataforma. En el bot no se escucha la música. No se escucha. Se supone que si no está en el bot tampoco debería escucharse. Entonces espérate porque creo que de la última collab que hicimos lo quité. Efectivamente. Ya está, ya no se debería escuchar. Porque teníamos collab con Mario para que se le escuchase luego para no estar yo esquizo. ¿Qué? ¿Qué sonó ahí? Se necesita la música. Se llama Toca Anime Dance Meme Compilation 2023. Uy, hola, amigo Haru, ¿qué tal? ¿Te gustó el caldito de Kotori que te di hace unos días en Twitter? Sí, me gusta mucho. Muchas gracias. De hecho, no sé si lo dijo Koto en algún stream, pero después de que tú escribieras eso, Haru,
me tomé un caldito de pollo, le mandé, saqué una foto y se la mandé a Coto. Y le dije, mira Coto, me estoy tomando un caldito de coto, te estoy comiendo. Uy, me sonrojé. ¿A quién mataron? No sé, yo me asusté. No sé qué está pasando en ese stream. Estoy muy confusa, estoy demasiado drogada con todas las cosas que estoy tomando. Estoy demasiado drogada. Ay, no me gusta esta línea. A ver. Toca. Ah, mira, esta sí me gusta. Ya, bien. Vamos, joya, ¿eh? No sé, este dibujo, o sea, a lo mejor me tardo el directo de hoy y mañana. Porque en teoría mañana íbamos a jugar un juego. ¿O era hoy el juego? No sé, no me acuerdo. Pero bueno, si no es hoy es mañana. No pasa nada. Ok. Uy. Ya, pues. Ay. Oye, ¿y dura esto 8 años la canción o cómo va? ¿Cómo va la canción esta? Díganme. Solo dice eso, o sea, ya está. No tiene más. ¡Qué profundidad de letra, Dios mío! No veía algo igual desde las letras de Daft Punk. ¡Ay, qué rico line art! Desaparece la sombra de un pecho. ¡Oh my god! ¿Dónde me estabas viendo? ¿Por qué me mirabas? Dime. Ya luego lo arreglo. Es que estoy haciendo cosas y me rehice el Beat Bridger. Y borré una textura seguro y ahí han pasado cosas. Nada grave. Caldita cannabis creme tea. Bobas, no me miren. A la lumbrera del esquí. Oigan, ya, no puedo. Uf, ya basta, 4 minutos. Ha sido doloroso. Póngame música o les escupo. No bajo ni con pata ni con porro. Saben que le metemos de cachorro. Llega la noche, la cinta me borra. Hola, Leost. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bonitos ojos, no me miren. Me miren, pedazo de cerdos. Pervertidos, asquerosos. Oigan, quiero cambiar. Quiero hacerme un outfit nuevo para Mochi. Pero en plan, un outfit casual. No temático. Que ya me van a decir, oh, pues tienes que hacer a la Mochi conejita. Claro que sí. No. Outfit, no sé, pero tener otro. Vamos bien, sí. Más razón no pongo música. ¿Qué es esta mierda de canción? Ay, Chris, sálvame. No sé, estamos ahí. Manda quién está colando el reggaetón en el SR. Ok. Le voy a skip. Ah, dejen de llorar. Tengo un outfit made. Si quiero. Si quiero hacerme un outfit made, no te voy a mentir. Pero un outfit casual quiero. Ahora mismo quiero outfit casual. No temático de nada. Veo como no muchos VTubers tienen outfit de maid. Por alguna razón que no entiendo. O sea, si los outfits de maid son lo mejor que hay. ¿No?
Mis aretes de conejo en este outfit. Sí. Solo se ve uno. Había pensado, quizás, de poner el line art aquí como así, como a trozos. Pero no sé, para que se vea abajo. Para casual, sí. Ese con traje de mid. Ah, qué bendición. Eso sí que es una bendición. No. Bueno, y díganme, ¿cómo les fue esta semana? Que ya es jueves. Ya es jueves. ¿Han hecho un montón de cosas o no han hecho nada? Como parásitos, díganme. ¿Vida útil o vida parasitil? Yo no he hecho nada, porque como me he enfermado esto a la mitad de la semana, cao. Muerta, morida. Muy muerta. Como de flojera, cocinando de gym. Pues había pensado de gym, ampliar un chándal. Pero un chándal rechulón, no un chándal Adidas. O sea, algo chido. O quizá un pijama, no sé. No sé. Pero no tan arreglado, ¿sabes? Es que como que este outfit es demasiado arreglado, entonces necesito algo desarreglado. No sé si se me entiende. Creo que sí, ¿no? Bueno, pues yo sujeto atrás. Quiero hacerme varios peinados. Me quiero hacer 2 coletas, una coleta y pelo suelto. Lo necesito. Necesito tener variedad. Y pondría seguramente los peinados como cartas de Streamloots para que me los podáis cambiar. Los peinados. A ver. A ver, espérate, esta línea no debería ir así, por la inclinación que lleva. Sí, así sí. Me gusta. Yo bien. Oye, Jaro, gracias por los bits. Ayer estuve en capacitación de trabajo, según en alturas, con mucho frío. No, puti calientito. Estamos entrando en invierno. La temperatura ha caído 40 grados. 40 grados Celsius o Fahrenheit, porque 40 grados centígrados es calor. Urban Style también me molaría. ¿Cómo es Urban Style? Ponte un outfit con ropa rojada. Yo quiero, Boas. Me ignoró. No. Teletar. Hace rato se me ocurrió algo, pero no sé si se puede hacer. Dime. ¡Ay, canjeo de Patpat! ¡Sí! ¡Oh! ¡Que se quede despeinado! ¡Oh, my God! Gaby. Eso es muy buena idea, O sea, es tan buena idea. Que la voy a hacer. En serio, es muy buena idea. What the fuck. ¿Cómo no lo pensé yo? Pero bueno, igual sí se puede hacer, porque cuando alguien canjea por puntos, por bits o por lo que sea, se puede hacer que se linkee. Se puede hacer. ¡Ay, Brian! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Na. Ay, Dios mío. La canción, mátenme. A ver. Miren, si lo pongo así un poco más para acá, se va a poder ver más de la oreja. Quiten eso, denle skip, ¿sí? Say no more. Le puse la buena. Bueno. Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Espero que bien culón, como siempre. Oigan, ¿ustedes son culones? Porque yo me los imagino con tremendo poto, Si son
Si son planos, me voy a sentir re estafada, ¿eh? ¿De verdad me habéis puesto la vida es una lenteja? Dios mío, de verdad. Y esto es un stream con Moshi. Ejercicio, señorita, eres por ese cuento. Ah, yo no tengo poto, ¿cómo que no? Culón, yo sí. Claro, yo tengo mejor poto que usted, yo soy puro poto. ¿No? No. Ah, no tienen poto. Estoy haciendo glúteos en el gym, me parece muy bien, ¿no? Tienes que tener tremendas nachas. Quedaría mejor ese traje, no mames. ¡Ay, Ki! How are you? Me llaman carro de batalla por mi gran defensa trasera. Oh my god. A ver, manden foto nomás por confirmar que sí están diciendo la verdad. A ver. Vamos a empezar clases. Empecé a usar el Live 2D. Oh my god. Lo siento mucho. Vas a perder tu cordura. Pero te va a gustar mucho, ya verás. Te va a gustar mucho. Cuando le cojas el truco, te va a gustar mucho. Igual aquí de vez en cuando regueamos también. Ahí puedes aprender alguna cosilla. Me gustaría hacer stream regueando más. La verdad. Foto, de ver, yo. Sí, yo califico, exacto. Yo califico, mando foto. I sniff you. Ah, finally. You can sniff now. I tried to put the same parameter, the sniff parameter to my model, but I didn't know how to do it. So technically, I learned with your model how to sniff, and I learned that it's so difficult to the iPhone to recognize the sniff parameter with my nose. It's so small. Inspector de fotos, repórtense. Yo no tengo. Hijo, no, luego te llenas de envidia, me la robas. No, es por una investigación. Es una investigación científica. Necesito ver sus fotos. Enséñenmelos. Por favor, ¿eh? Es necesario. Deja. Hola, toma. No, en serio, no. Luego ya no me manden, ¿eh? Que soy capaz de mandarme fotos. Como cuando me mandaban fotopenes. Eso era muy traumatizante, ¿sabes? Era muy traumatizante levantarte con un DM en Instagram de ahí todo diciendo, Moshi, me toco con tus TikToks. Era como, ok, vale, tranquilo. No sabía que te gustaba tanto el shitposting. Uy. Toma gola de ham. Está rico el line art, ¿eh? Está rico, confirmo. A ver. Toma gola de ham. Ahora toma gola de ham. Bueno, estoy mejor, ya no estoy tosiendo tanto. Porque no estoy hablando tanto, quizás. O sea, estoy hablando, pero más espaciado en el tiempo. Entonces no me duele tanto la vida. A ver. Esto va fuera. Sí, porque lleva pelo. Hola, Infinito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ay, ¿por qué estoy tan lagueada y tan...? No entendí. Estoy súper lagueada, güey. Rico liner, está rico, ¿verdad, Yumi? Hola, Wolf. ¿Qué tal? Cute, no, you cute. Ay. Pero ahora es que en términos de diseño es más fácil hacer el bunny suit que la ropa casual de modelo. Lo sé.
Pero este modelo también tiene esto, frills aquí. Y aquí. Eso también es complicadillo. Todo el estudio a veces vale pura verga. Agree. Va con mucho lag. No entiendo por qué. Pero ya lo reinicié y todo, y aún así. Es el VTube Studio. A ver. Creo que lo que voy a hacer es cerrar el iPhone. A ver. Ay. A ver. Ok. Estaba muriéndose. Creo que era cosa del iPhone realmente. Lo he reiniciado y ahora debería de ir bien. Sí, es complicadillo, chis. La verdad. No me das cuenta, mamá, está enfermita, así. En tanga. Qué bien, ¿no? Qué bendición. Vale, a ver. Mi plan hoy es hacer este line art. Quizás yo he apuntado muy hacia arriba, no les voy a mentir. Quizás yo he apuntado muy arriba y no hay que apuntar tan arriba, hay que ser realistas. Pero bueno, que se va a intentar, se va a intentar. A ver. ¿Qué te ponemos, Mochi, de pendientes? Te vamos a poner... La cosa no es volver a casa haciendo S. O sí. O sí. ¿Por qué me estoy lagueando? ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Estoy tiesa! ¿Por qué estoy tiesa? ¿Por qué estoy tiesa? Una zanahoria de pendiente. ¿Zanahoria? Vamos a ir haciendo detalles, ok. Bueno, muchas gracias. Son 2 horas, creo que alcanza. Yo creo que... No, zanahoria de almohada. Oigan, pensaba en hacer a Chu por el fondo, pero no sé cómo hacerlo. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo le hago a Chu? Díganme. A ver. A ver. A ver. Vamos a ver. Vamos a hacerlo así. Ay no, ya están con la canción esa. Ay, por favor. ¿Quién ha puesto esta canción? Ya estamos con la canción sexy, ¿eh? ¡Ah! A ver, vamos a hacerlo más grande para que entre por el otro lado. El pendiente. Bueno, igual no apuesten conmigo a si acabo o no el dibujo, porque siempre es que sí. Yo hago que sea que sí. Yo hago las trampas. ¿Cómo
me gusta ponerle piercings a la Mochi. Me encanta. Es una pasión que tengo, ponerle piercings. Esta cara de más educativa lo que yo pensaba así. Si cuando hacemos arte somos personas normales y todo. Ya sé cuál es ya, ¿no? Canción sexy. Ahora vamos a tener bebés. Nos han puesto la canción sexy. Ahora tenemos que tener bebés. Ni modo. Luego los asesinamos en nombre de Satán. Pasatiempo favorito. Uy, vi hace poco un caso de una señora que trabajaba en un convento, que lo que hacía es que cogía a bebés que dejaban porque a lo mejor alguna niña la violaban, alguna cosa así, y no podía tenerlo. Entonces ella trabajaba en un convento, ¿vale? La señora. Entonces se quedaba con los bebés y decía, sí, yo le busco adopción. Porque aquí, total, es un convento esto, ¿no? Bueno, se quedaba con los bebés y lo que hacía es que los mataba para cobrar una ayuda del gobierno por tener a los bebés. O sea, cobraba una ayuda del gobierno por tener a los bebés, pero los bebés los mataba. La hija de la gran puta, ¿saben? O sea, que los tenía y luego decía, no, pues se ha muerto de no sé qué. Te inventabas excusa, ¿no? Pero tú ya habías cobrado la ayuda para poder criar a ese bebé. Y la pillaron que los había asesinado a varios y que los enterraba pues por ahí cerca. Una loca, ¿eh? Y esto pasó en España, ¿cómo lo ven? Esta señora me hace perder la fe en la humanidad. La verdad es que es muy triste. Me da mucha pena. Pobres bebés, ¿qué culpas tienen? Se los daba al people, no, bueno. No sé. No sé. Seguro los enterraba en su casa o en el bosque. Cambio tan abrupto el tema, pero todo sea por el Señor Oscuro. Todo sea por Sabrán y Vudú. En ti creemos. ¿Me están clavando un anuncio? No entiendo. No entendí. Bueno, ya me lo saldé, no se preocupen. ¡Oh! Toma, arigato, Mr. Roboto. Me encanta esta canción. La amo. Cuando la pusieron en Mr. Robots, esta canción fue épico. Fue muy épico. Va. No sé, me pusieron un tráiler de algo. No sé qué me pusieron. Era una película, creo. Bueno, yo estoy haciendo así el moñito, pero yo no sé si debería hacerlo así, ¿eh? Pero no tengo la referencia abierta, así que va a ser así. ¿Lo entienden? Pues eso. Es que lo tengo que explicar todo, de verdad. Todo lo tengo que explicar. Todo. Siempre. No entienden nada nunca. 18 minutos para mi tomazo de Mogardo, madre mía. Es buenísimo. Ven esta curva, acá. Esta curva es la vida. Esta canción la amo. My blood is boiling. Pixel la mochi, ¿verdad? Miren, 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 miren. ¡Ay! Estas curvas me encantan.
Bueno, no pasa nada, estoy bien. Hola, Round Nightmare, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Miren, vamos a hacer una cosa. Vamos a meter esta línea por aquí y esta la vamos a hacer que apriete. Porque es necesario. No lo digo yo, lo dice Moisés. Cuando escribió su parte de la Biblia, lo dijo. No sé si os... Pero bueno, como ustedes son unos pecadores que no creen en el Señor y en la Biblia, no se han leído ese capítulo de Moisés en la que dijo eso. Raf, ¿cómo estás? Estremezco como madre. Yo también. Pero estoy aprendiendo a dibujar, no sé dibujar esas curvas de felicidad. Pues que... Es que decía, qué felicidad tan grande dan. ¡Ah, felicidad, qué bendición! Lo dijo Platón. Ah, también Platón, pero se lo copió a Moisés. Creo que la palabra de Cristo Rey, obi. Es que hay que creer, o sea... Que luego, como dice mi mamá, luego llega el apocalipsis y hay que rendir cuentas a Dios. Ay, cualquier día me va a ver mi mamá en stream y me va a decir: yo pensé que tú eras creyente, hija. Y yo voy a decir: no, mamá, te han engañado. La sociedad te ha engañado. Engañado, yo también te he engañado. Na, 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 na. Na, na, na. Pam, 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 pam. Lo que me gusta de este tema es que es largo encima. O sea, te da para vivirlo. ¿Ustedes no han alguna vez no han quitado una canción a la mitad y la han vuelto a poner porque es que no la estaban disfrutando lo suficiente? Yo sí. La vuelvo a poner y digo, ahora sí la voy a disfrutar como la tendría que haber disfrutado. Can't remove ears though. I made myself bald. Oh my god. Why? Why? Y no sé verte el video del ovni, de él destripando la historia, intentando desmontar todos los avistamientos desde el principio de los tiempos. Todavía no lo tengo pendiente. Pero es en plan negativo. No lo he visto. ¿Y qué opinas tú? Porque vi que me lo pasaste, pero... Yo no creo en la Sagrada Moshi. En Sagrada Moshi hay que creer exactamente. Así me gusta. Que sepas tu religión y la entiendas. Oh, ¡qué bendición! ¿Qué programa usas para dibujar? Paint Toolside. Le das un botón y te hace los dibujos solos. Lo que pasa es que yo estoy en el modo artista, entonces los tengo que hacer yo. No me los hace. Do you still love your son even though he's bald? I made you bald, but I hide the way to activate it. But you find the way to activate the bald. I'm disappointed. Es curioso porque saca referencias de muchas religiones, mitología, cuadros, en general considera que se usa como excusa a huecos de la historia. Pero las pirámides no fueron los aliens. Vamos, que si hay gente que lo piensa está un poco ya, no sé. O sea, las pirámides fuimos nosotros, pero con una tecnología que ya ni se sabe. Es como la coloración de las vidrieras, que ya no tenemos la capacidad de sacar los colores de las vidrieras porque no sabemos cómo hacemos, cómo se hacía antes, que quedaban tan vívidos los colores. Uy, no. Digo, a lo mejor no.
na, na. Ay. Bueno. No me gusta. Pero en teoría esta línea está bien así. Pero un poco menos. Voy a poner... Y bueno, en otras noticias me sigo viendo Naruto. Ya me han dicho de... Ya me han llegado muchos rumores de Mochi, no te veas Boruto, es una mierda, no sé qué, porque a Kishimoto no le está aconsejando el mismo editor de Naruto, entonces no te lo veas, no sé qué. ¿Ustedes qué opinan de Naruto? De Boruto, digo. Palabra de la señorita Mochi, en donde en vez de decir aleluya decimos mommy, Obi. Obi, en vez de decir amén dices mommy. Yes. Voy a decir que la tierra es plana, sí, un poquito, ¿eh? Un poco terraplanista tu comentario. Pero bueno. Un poco terraplanista. A ver, Ay, la clavícula, qué difícil es. Maldita clavícula, te odio. He sido por aquí. Más o menos. Más o menos. Bueno, un poco más arriba en realidad. Un poco más que menos. Ni tan mal, ¿eh? No me he visto porque todos dicen lo mismo, que es caca. Caca malo. Sí, ¿no? Solo hay una pelea Naruto y Sasuke contra uno. No te lo veas, no es bueno. A no ser que en mi caso la verdad, si comparas Boruto con Naruto y le tienes cariño a Naruto, nunca veas Boruto. Naruto es mi personaje favorito, de hecho. Me gusta Naruto, Tsunade, Itachi. Bueno, así de favoritos yo diría esos. Otra película, bueno, me la veo. ¿Qué pasó? Tsunade, es que Tsunade es muy, muy bella, muy poderosa, me gusta mucho. Me encanta su personalidad. Y otras cosas también. No seamos tampoco hipócritas, ¿sabes? Ay, llegué a mis 8 horas de capacitación. ¡Gux! ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gux? ¿Cómo están? Un deseo a Gux, por favor. A Gux es un amiguito que me he hecho por el Tistos. Somos amiguitos del Tistos. Nos hablamos por ahí. También es un creador de contenido muy bueno. Vayan a verle a su Tistos, es muy bueno. Me gustan mucho sus videos. Nada de uff. Itachi. Es que Itachi me gusta mucho porque está como bien escrito, ¿sabes? O sea, tú piensas, buah, Itachi, que es el típico que solo quiere el poder y ya está, ¿no, güey? Que luego le dan ahí una profundidad de drama tremenda, ¿eh? Me gusta mucho. Y yo estaba súper decepcionada, en plan de, vaya lo que le han hecho a Itachi, este no es Hasto, no sé qué, pero no, muy bien, muy bien. ¿Por qué parte vas ahora mismo de Shippuden? Ahorita mismo voy porque Madara se ha metido a infiltrar porque en una especie de reunión con los Kages ha aparecido Sasuke, se la ha madreado y ha aparecido Madara a salvarlo. Por ahí voy. Well, King, hello. I'm sick today. How are you?
Empieza a sentir tos, es una cosa, pero bárbara, ya ves, hasta sus amigos. Tremendo. ¿Vas por una parte épica? ¿En serio? Bueno, en general está todo Naruto está muy bien, ¿eh? I've learned as sick as earlier this week. Well, I'm better, yeah, but I'm still, I don't feel well. I don't know what I'm doing here. She'll be resting. ¿No? Oh. Jope, la canción no se pone de mi lado. Perdón por toserles. I want to... ¿Cómo era esa canción? I want it, I love you baby o algo así, no sé. No me acuerdo, no soy buena. Sí, Alan, mi amor, me regalaron una celda, sí, fue el otro día. ¿Qué tal, Sion bebé? ¿Cómo estás, hermosa, preciosa? Uy, esperen. Esta línea está mal y no me lo dicen, maldita sea. Ya no puedo confiar en ustedes. Ustedes antes me decían cosas, ahora ya no me dicen nada. Antes me decían, Moshi, estás borrando en vez de dibujando. Ahora ya nada. Ahora ya todo yo. Todo depende de mí. Madre mía. Yo cerrado en mi cuarto últimamente jugando Splatoon 3 y Animal Crossing. Qué buenos juegos. Sé dibujar, pero a mí todo dibujo es hermoso. Bueno, mira. Lo de hoy es una obra de arte. Lo de hoy es... ¡Qué bendición! Exacto. Bueno, normalmente suelo estar más animada para mis streams, pero me has pillado. Pues mira cómo estoy. Mira cómo estoy hoy, por Dios. No toques. Hola, Joan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No sé cómo llegué aquí. No sé. ¿Por TikTok? ¿Por Instagram? ¿Te recomiendo tweets? Dime. ¿Han visto mi arte? Para no tener que dibujar las manos. Os juro que no fue a propósito. Si te vas enferma, cuando era resfriada, del sábado en la mañana me notaba rara. Sí. Voy a hacer una semana casi. Bueno, ¿estás a jueves? Casi. Así está para irse de fiesta. Sí, vámonos. Ponte el abrigo que nos vamos. I want you, baby. Yeah. Estaba viendo el stream de Left 4 Dead y llegué aquí. ¿Hicieron raids quizás? Pero no nos han hecho ninguna raid en español hoy. Qué raro. No sé. Quiero aprender ese arte yo también. A veces os juro que veo mis dibujos y digo... Eso digo. No. A veces miro mi arte, veo mis dibujos y digo, wow, me gustaría dibujar así. Pero luego me di cuenta, luego digo, pero estas pendejas... Se lo has hecho tú, estúpida. No sé, me pasa a veces y digo, no, de verdad que estoy muy idiota. Estoy muy idiota. Ay, no, stop. Este es mi gusto culpable, mi gusto español culpable, ya lo siento. Ojo negro. Ay, bueno, a ver, vamos a seguir. De lamentos que la sonrisa tiene que ver con la risa.
Tu mirada tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraña. Como camarón, tú me rompes las entrañas, me trepas como una araña. Perdón. Perdón. Qué bonito dibujo. Ah, no, me lo hice yo. Pero sí, Gaby, te lo juro. Si no tengo babas. ¿Por qué leí babas? Si no tengo babas, ¿qué me recomiendas para no dibujar manos? No pasa nada, te la puedes ocultar como Chuyu. Que pase así por detrás de la cintura. Un tutorial de cómo no dibujar manos. Es que dibujar manos es un poco... O sea, no sé qué decirte. Es un poco raro porque... Yo lo que suelo hacer es que me hago como un cosito aquí, ¿sabes? Así. ¿Sabes? Y luego me hago otro igual aquí. ¿Vale? Y yo ya sé que tengo que hacerme 4 dedos aquí y uno aquí, ¿no? Entonces tengo 1, 2, 3 y 4, ¿no? Yo estoy durmiendo en mi almohada tan papada. Así un sueño muy real y muy profundo. Mis ojos no tienen dueño porque no son de este mundo. Vale, y luego la mano siempre va a ir así. No va a tener más o sea, no van a llegar los dedos todos iguales, ¿vale? Entonces pues nada, te dibujas un dedo, otro dedo. El mundo me canto y a veces te dudo. Te leo un beso en los labios como yo no me abro. Y luego ya pues nada, dibujar las uñas y ya está, a tomar por saco. Tiene que ver con la brisa cónica, tu mirada tan despacio y tan deprisa. Lo que sé que me ando viendo mucho es Smallville. He empezado a verlo. Qué mano tan chunga. Bueno, luego lo que hacen ya es deformarla un poco. Uy, Dios mío. Qué mano tan fea me he hecho. Mi almohada tan papada. Así un sueño muy real y muy profundo. Bueno, algo así más o menos, bandita. Lo siento. Mi capacidad para dibujar está un poco chunga. En fin, esta es mi técnica básicamente. Hacen un coso aquí, otro igual aquí, se miden así un triángulo y el resto practicar. Practicar pero mucho, de verdad, porque es muy difícil dibujar manos. Pero miren, como no he dibujado una mano para el modelo, aquí tienen una mano. ¿Les gusta la mano? Pues tu trazo te quede perfecto, a mí se me dificulta un montón. Pues es que llevo dibujando muchos años, entonces para mí tracear es hacer esto, o sea, hacer lo que yo quiera. La tengo muy identificado dentro de mi mano. O sea, lo tengo muy adaptado. Pero para conseguir trazos así hiper mega finitos y tal, yo te recomiendo que intentes hacer círculos de una. Es decir, círculos de una. ¿Ves? Así. Y ahora mismo me he quedado casi igual. O sea, casi... Mira, ¿ves? Ahora ya lo he conseguido cerrar. Vas haciendo círculos y así te van a ir saliendo. Con esto puedes ir practicando. Haciendo círculos se practica un montón, la verdad. Puedes hacer una mano complicada, alguna pose, alguna mano complicada, pues es lo mismo básicamente. O sea, a ver, ¿cómo la hago? Es lo mismo, si la haces así, es igual. Te haces la guía y ya es lo mismo. Los estos. No sé, más complicada es que
estirada, así, de escorzo. O... no sé, más complicada. No sé. O sea, a lo mejor que esté así. Es igual, es lo mismo, básicamente. Lo que pasa es que... a ver. Mira, y este dedo que esté más tirado. Como ET. Como ET. Y este que esté... yo qué sé. No. No sé. No sé, más complicado. O sea... y es que me sé algunas poses más o menos como que de memoria, pero tampoco soy aquí una experta en manos yo, ¿eh? Mira mi mano, qué desgracia, ¿eh? Bueno, a ver, está fea porque la debería de pulir, ¿vale? Pero entienden. Entienden. La debería de pulir, la debería de adelgazar. Y así, no sé. ¿Por qué estoy haciendo manos? ¿Alguien me explica? Si dibujas una mano, ¿cómo se apoyará en el suelo? Ay, no mames. Muchas manos hoy. Es que hay muchas formas, de apoyar una mano en el suelo, porque puede ser vista de frente, por ejemplo, o de un lado. Puede tener que esté haciendo fuerza la mano contra... ¿cómo se llama? Contra el suelo, o puede que no. Entonces, pues, hay muchas formas. Vamos a llegar a 2 horas. ¿No quieres seguir un ratón más? Yo creo que sí. ¿No? Mi casa, teléfono, sí. No, me parece que quedar más largo. No, qué sé, no sé. Si estoy haciéndolo sin referencia de memoria, según como recuerdo que son los dedos, es difícil pintar así. Mira, si me estáis poniendo Camela y yo ni siquiera me estoy dando cuenta de lo drogada que voy. Lo mismo que yo. ¡Ah! ¡Qué buena! Cooks, muchas gracias por tu sub. Una tosecita para ti. Muchas gracias, cariño, de verdad. Mucho apoyo para el canalcito. A ver cuándo te abres tú el tuyo. Ya me enojo contigo, ¿eh? De la minera. De ir a la mina. Mira, mamu, de puro ir a la mina. Muchas gracias, de verdad. Hola a Rin y a Daniel, que son nuevecitos, están comentando. ¿Cómo están? Están como así. Ay, estoy muy mal, Wani. Estoy muy mal. Estoy pensando si hacer estas líneas. Ay. ¿A ustedes les gusta cuando se marca el ombligo, pero se marca poco? Es como que... bendición, ¿sabes? Ay. Dios mío, me pasa. Gux, hágase un canal ya, me da igual, deje el trabajo. Nosotros le mantenemos de pura donación. De pura donación. Pero todo, ¿no? Terminas, toca reposar. Sí, yo reposo, no se preocupen. Y si es por descansar, yo descanso. Dímelo. Cuando sepa el amor, navega. Lleva el timón. Cuando sube la marea al corazón. Siento eso.
Dios mío, voy a ver este bot, mierda. Voy a ver que me van a sacar un clip. Gaby, que está aquí ahora mismo. Me voy a sacar clip porque es que lo sé. Y lo voy a ver luego en el canal de clips. Y yo, que para entonces ya no estaré drogada como ahora, voy a decir, ¿qué me pasa? Pero bueno, no pasa nada. Es parte de la diversión. Hola, Tracuache, ¿qué tal? Qué nombre tan peculiar, ¿eh? ¿Qué es un Tracuache? ¿Es un animal? Me suena a animal. Visto el SR, dentro de poco se acaba la chabacanería. Ahí ya, bueno, ya está poniendo a David Bowie. Niños, el Phaser se ha viciado a David Bowie. Me pone David Bowie todos los días. Todos los días. Y Pink Floyd todos los días. Una lleva siendo fan de Pink Floyd desde la beta y ahora viene el Phaser diciendo, soy re fan. No, no eres re fan. David Bowie mola, sí. Mola muchísimo David Bowie. Muy carismático el señor, ¿verdad? Estoy pensando. A ver, opiniones. Díganme, por favor. Necesito toda su concentración mental aquí. ¿Ven esto? Esta parte de aquí. Yo en mi referencia me puse la trenza en medio porque en teoría lo va a tapar, pero yo me dibujé lo que era el frill por debajo porque necesitaba referencia. Luego después puse la trenza. ¿Debería de ser transparente o no? Es que a lo mejor se ve raro, ¿eh? No sé. También que esté tapado. Sí. Vale. Te voy a hacer caso entonces. Que esté tapado. Vale. Hagamos eso, sí. Moro, ¿cómo estás, corazón? Mira, qué malita estoy. Bien, ustedes, todo muy bien, Tacuache. Sí que es un animal. Oh, ¿qué tipo de animal es un Tacuache? Digo que no transparente. Ok. Mira, tía, cómete un salchichón que tú no habías escuchado nunca. Dark Side of the Moon. Como que no, mamarracho. Tú sí que no has escuchado nada y no sabes nada de la vida. ¿Qué pasa, hombres que tengan aspirnosis? O lo que te gustan las medias de rejilla. Ah, pero tienen rejilla estas. Lo que pasa es que no las he puesto. Porque esas las pondré seguramente con un brush especial. ¿Sabes? Con un pinceloshi. Lo que pasa el Phaser es que es un poser de la música. Yo sí que sé. Yo sé de buena música, no como él. No sabe de nada. Tengo que enseñar. Lo que tengo que enseñar lo que son los buenos grupos. Siempre hay que irle enseñando cosas, pobrecito, ¿verdad? Pero no pasa nada, porque yo soy una murciélaga bondadosa. Que no me importa compartir mi conocimiento. ¿Sabes? No te preocupes, Phaser. Yo te doy de mi conocimiento. Y gratis, y gratis. Troll estás. ¿Quién es el DJ en el estudio? Puede ser... ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿No me golpeaste? ¿Por qué no me golpeaste? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El sistema está rigueado. No le ha ido. Pero sí que funciona, mira. Mira. ¿Por qué? Porque le da el dibujo. Ya se asusta, yo me asusté. ¿Por qué le da el dibujo? Se equivoca de Moshi. ¡Oh! Se piensa que soy la del dibujo. ¿Cuánto te deben? Pues se atora como albañil. Perdón.
Estoy, lo juro, estoy tratando de vivir. Estoy tratando de hacerlo lo mejor posible. Y bueno, exacto, así estoy fatal. No pasa nada. Es jueves, hay que tener entusiasmo por la vida. ¡Yaunox! Muchas gracias por tu Prime. 9 meses ya es un embarazo. Maravilloso. Uy, oigan, se nos cayó el Teats. Déjenme ver un... Chot tomate. ¿Por qué no va? A ver, ¿tienen algo? ¿Tienen aunque sea, no sé, 50 bits o algo? No abandones, Moshi, no os abandono. Estoy acá. Todavía estoy viva, todavía. El Teats funciona bien siempre, excepto cuando tiro bits yo. Es verdad, cuando tira bits el phaser se buguea. No sé por qué. Tiran algo, le tiran la caña. No, tiren bits. Aunque sea 50 o así. O 10, no sé. ¿Para qué? No sé cuánto sale el trigger. Tiren 5K, sí, poquito. Nada más para ver si funciona lo que hemos hecho. Ay, estamos centrados, no está bien configurado. Nunca me ha funcionado. No, pero mira, ahora está bien, ¿ves? Siempre se de cambiar de banco, no puedo. Eso luego es mentira, luego te los tira. Los 5K. Ya te vas a quitar de la mierda del Sabadell. Pásate a otro banco, por Dios. Mira, yo ayer en la mañana me puse a llamar al Sabadell para cancelar. No, al Sabadell no. Al BBVA. Y al Sabadell también porque me cancelé una cuenta de ahí. Porque ya me tienen hasta ahí. Me tienen harta. Me tienen muy harta. Ay. Estoy cansadita. Creo que... A ver... Creo que voy a acabar el line art. Porque lo voy a acabar. Y... A ver... Paso por Santander que me daban 150 por domiciliar nómina. ¡Uy! Me parece muy bien. Una deuda de una suma. Nada, tranquilo, no te preocupes. Cuando puedas. Daisuke! Thank you so much for your sub. You have 9 months. Yeah, thank you so much, Daisuke. How are you? Tienes gratis para invertir en Moshi. Así como de, me dan 150 euros por domiciliar la nómina. No os dan 150. ¿Para qué tener banco si puedes guardar el dinero debajo del colchón? Yo hacía eso antes, de guardar el dinero en casa. Pero luego dije, no sé, me daba cosa tener tanto dinero, si acaso ahí. No sé. ¿Ustedes guardan el dinero en sus casas o en sus colchones o no? Ay, ¿cómo hago? ¡Esta canción es la que te dije que me gustaba! El phaser se acordó. Me gustó. I'm very sleepy. Don't worry, I'm sick. So sick. Na, na, na. You should sleep more. Daisuke. You have iBox. Miu, mi amor, Miu. Te amo, mi amor. ¿Cómo estás? Un deseo a Miu, por favor, y otro a Daisuke, por favor. Voy a hacer en NG, pues pillar botellitas de agua gratis. Uy, pues si no son peso ya no le van a gustar. Al menos que llegó a Challenger, estuvo 20 minutos y luego bajó como 300. Yo no, ¿verdad? Oh my god. Pa' llorar, Pa' llorar. La subsola no creo, el Mario está ahí ya. Nuestros. No dan ni un boli, es verdad, Phaser, no te dan ni un boli. Ni un boli te dan.
Ahora en serio. Lo siento, Rimuru. Perdón. Lo termino gastando. Okay. Okay. Sí. Well, I don't got this. Nunca mismo no están diciendo nada. Miuna, puedes decir yo soy Yashiro, Miuna. Yo soy la Yashiro, Miuna. Ah, mi waifu. Mi waifu. Ay, cómo duele. Cuánta waifu, alta waifu, Dios mío. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo bien, ¿y tú? Hazme plástica, mamón. Ay, sí, ese, ese TikTok. Es que no les molesta a la gente que les hace eso de ¿cómo estás? Yo bien, ¿y tú? Pues no sé, háblame de algo. O sea, no me que yo ya sé que vas a estar bien. O sea, pocas son las veces que tú hablas con alguien y te va a decir estoy mal. Vamos, yo digo, ¿eh? Pero es que es desesperante la vida. Tú es mi waifu, pero somos waifu mutuas, ¿no? ¿O qué pasa aquí? Obviamente, ¿no? Si no, qué decepción, ¿eh? Mío. Estoy mal, ¿no? Si tú estás mal, corazón, ¿qué te pasa, mi vida? Pues me divierto hablando contigo, porque ya no se queda ahí, aunque demoramos cada uno en contestar. Llevo como una semana hablando con Gux. Y yo le hablo de algo y él no me contesta cuando puede. Y luego yo le contesto al día siguiente así. Y luego él me contesta al día siguiente. Me hace mucha gracia en realidad. Porque así llevamos no sé cuántos días. Y así seguiremos, ¿eh? Y siempre nos vamos hablando de algo, pero nunca nos preguntamos hola, ¿cómo estás? Eso nunca. It was in that puzzle for like an hour. And someone clipped that? I think someone enjoy to see you suffering. Tú estás mal, Moshi, y te nos mueres. Ay, lo siento. Yo toda emocionada saltando de alegría y ahora, en fin. Ay, no, sed mimitos a Rimuru, por favor. Mimitos a Rimuru, que ha perdido como un manco. Ha perdido como un manco. 300 puntos. Que darle amorcito. Que no se acuerde de que ha perdido 300 puntos. Ay, yo bajé de platino un ranguito, pero ya lo he vuelto a subir. Lo he vuelto a subir. La pregunta, ¿tienes alguna relación con Kotori Hikari? Sí, es mi bebé. Es mi hija. Es mi niña. ¿Por qué? ¿Te gusta? Es que Kotori es genial. Es muy genial. Yo cada día me pregunto por qué soy un tlacuache que cuando come explota como tanque. ¿Cómo? Cuando come uva. Cuando comes uvas. Cuando comes uvas, ¿qué? ¿Te explota el colo? ¿Cómo? ¿Te explota el colo? ¿Cómo es eso? Para salirme en TikTok y Twitter. Es que es una maravilla esa mujer. La verdad es que yo siempre se lo digo, siempre se lo he dicho al jefe de Kuda Live que con Kotori encontraron un tesoro. O sea, no hay chica más trabajadora y más bonita que ella, de verdad. ¿Cómo me gusta? ¡Puta madre! ¿Cómo me gusta la gente que es así trabajadora, diligente? ¡Qué fantasía! Uy. Es una bendición eso, de verdad. Y cuesta, encontrar a gente que sea tan competente. Uf. De verdad que sí. Confirmo que Kotori es genial. Es muy genial. Es muy genial. Yo vivo muy enamorada de Kotori y de su voz. Y está haciendo un esfuerzo enorme en TikTok. Un esfuerzo enorme. Él está yendo súper bien. Oigan, esto ya lo hemos acabado casi en Line Art, Hola, Cheche, ¿qué tal? Te voy a seguir por los vídeos de Instagram. Genial. Genial. Me gusta. Así se hace. Que sigan a la mocharda. Que sigan a la mocharda. Eso es lo que tienen que hacer, seguirme. Si no me seguían, síganme.
vi ningún stream suyo, pero sus TikToks me llamaron la atención. No, son muy buenos. Son muy buenos. Es que ella... Es que parece actriz de doblaje profesional, ¿eh? De verdad, o sea... Es una cosa... A mí me gustaría poder cambiar la voz, porque ustedes me dicen, Moshi, pero sí que cambias la voz, solo que tú no te das cuenta, no sé qué. Yo no sé. Yo no creo que pueda cambiar la voz, como me dicen, ¿eh? ¿Esto es el Mortal Kombat versión medieval? Sí, o. Sí, o. ¿De verdad has puesto el Mortal Kombat versión medieval? Madre mía. Qué ganas de ver el dibujo acabado de comprarle pin. Sí. Oigan, debería de hacer un llavero o un pin de esto. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Es que estoy un poco indecisa, no sé. No sé si hacerle un llaverito también. Estoy indecisa, no sé qué hacer. Ay. Pero es que tengo que ir sacando nuevo merchant, que si no se me queda el merchant caducado. ¿Saben? Se me caduca, como los yogures. Ambas, llavero y pin. Pues entonces me voy a pensar, ¿eh? Me hago un chibi para hacer... ¿Pero qué hago? ¿Llavero? ¿Pin? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es que no sé qué hacer. Porque es que no sé qué se consume más. Luego a mí los pins me dan pena porque se me pierden. Me acuerdo que una vez perdí uno en un aeropuerto, o sea que no lo iba a encontrar. Y lloré. Lloré. Ay, sigo llorando. Lo más gracioso es que no estoy quitando la canción, ¿saben? Porque yo podría quitarla y ya. Que más me gusta de los tíos de Cotori es la limpieza de su audio. Literal, es tan limpio el audio que me quedo estúpido. Sí, güey. Oye, pero, Gox, ¿tú has usado el... ¿Cómo se llama? El Adobe Podcast para limpiar el audio? Es... ¡buah! ¡Una locura! Mira, si no, luego te lo paso. Aprovechando el TikTok, luego te lo paso. Hazte pendiente del propio que llevamos ahí. También. La verdad, sí, ¿no? Posavasos. ¿Posavasos de qué? ¿De mochi? Llavero y pin, ambas. Voy a pensarlo, sí. Podría hacer un pin con mi cara. Un pin con la cara de mochi. Lanzan edición para Pascua. Claro, es que esto lo quiero lanzar para Pascua, por los conejos. Me haría un llavero de ese dibujo, pero que lo vieras por los dos lados, que pudieras ver frente y detrás. Sí. Quiero hacer así de dos caras. A mí me regalaron 15 llaveros desde que aprobé mi examen de manejo. Para que le pongas en las llaves del carro. Y te podían regalar el carro, ¿no? Ya que están de generosos, no sé, lo digo. La quito, ¿no? Ya se acabó, ya se acabó. Ay, me anda picando la garganta. Me anda picando. ¡Banda! Yo para ambos lo siento muy grande. ¿Cómo así, Mario? ¿Cómo? Pero eso aquí no, hombre. No digas aquí. Tienes que hacer algo para despejarte la garganta. Tengo holes de sabor miel. Eso cuenta, ¿no? Ahora saco mi móvil. Tengo una pegatina en la parte de atrás del móvil. ¿De mochi o no es? Creo que algunas de las pegatinas que te envié eran de vinilo, que son más resistentes. Y otras son de papel. Pero bueno. Es que el vinilo es más difícil de conseguir. Bueno. Emoji.
queda muy grande para un pin, pero para llavero creo que debería estar el cuerpo completo. Pero no sería esta misma ilustración, ¿eh? Va a ser un chibi, porque se me hace que es más fácil. Un chibi. ¿No? Güey. Güey, estoy sufriendo. Ho hecho tomate. Ahí. ¿Qué queda? ¿Qué queda? Ya está, ¿no? Sí. A ver, vamos a borrar esto. Sí, ¿no? Ya he acabado. Oye, esto ha sido más rápido de lo que yo pensaba. Ha sido breve y ha dado gusto. Así tiene que ser un dibujo, breve. Si lo ves mucho rato, luego te rayas y no quieres volver a verlo. Esperen, ¿qué he hecho aquí? ¿Por qué he hecho esto? Explíquenme. Esta línea aquí, ¿qué le ha pasado? Le ha dado un bajón de tensión. Le den un bolillo. Güey, todavía me acuerdo cuando fui a México. Y fuimos a una cafetería hiper mega fresa, hiper mega pija de la muerte. Y venía un niño, venía un bebé ahí de no sé cuántos tendría, 4 años o 5. Y claro, como no le querían pedir nada al bebé, porque era un bebé, no lo iba a apreciar. La mamá dijo, y para el niño me trae un bolillo. Y la camarera le dice, es que no tenemos bolillos aquí, porque esto es una cafetería. Entonces la señora, la mamá se quedó en plan de, es cierto. Es cierto, bueno, pues tráeme uno de esos pastelillos que cuestan como $5. Y se puso a llorar la madre y yo ahí, sí, es verdad. ¿Es calqueado? No, ¿qué dices? ¿Cómo va a ser calcado el dibujo si soy yo? No mames, sí se mamaron con ese comentario. Nevi, si te mamaste. ¿Está México? Yes. Me gustó mucho México. Volveré algún día, amenazo con volver. Yo me enamoré de ese país, No me cansa Perú hasta que se vaya el ciclón. Mira, a Perú también quiero ir. Tengo que conocer al Nava. Aunque Nava capaz que me dice, mochitea pirate, no vengas a verme porque no pienso verte. Seguro, es que es un traidor. El Nava. Bienvenida, sí. Yo quiero volver. Porque solo vi Guanajuato, Toluca y el centro de CDMX. Poco más, y me gustaría ver más cosas. Aunque sé que si te vas a zonas un poco más turísticas te la clavan como nadie. Y te ven ahí un poco blanquito y dicen, no voy a estafar. De hecho me acuerdo de un chico que yo andaba cerca de la Friki Plaza. Y me habló un chico porque me quería vender no sé qué. Me vio muy blanca. Y yo iba con 2 amigos. Entonces, creo que esta trenza debería de entrar por aquí todavía, ¿no?
Y mis amigos me protegieron, me dijeron, no le vendas cosas a Mochi, eso es ilegal. Pero bueno, yo pienso que le venden cosas a todo el mundo. Mis amigos se están metiendo conmigo. Vale, bueno, ya tenemos el liner. Te vio muy otaku. Me vio, me olió y dijo, uff, a esto le voy a vender. Estoy pensando, si cojo un trocito de este pendiente y hago como que salga por aquí un poquillo, como quien no quiere la cosa, para que se vea que tiene dos, porque es que si no se ve raro. Sí, sí. Dar pego, bueno, un poco más arriba. ¡China! ¿Cómo estás, mi amor? ¿Qué tal? Un SEO a China, por favor. ¿Y a Chile cuándo? No sé. También quiero ir a Chile. Así que tengo que ir a todas partes. Lo que tienen que hacer es hablar con la gente que haga convenciones en vuestro país y decir, por favor, inviten a la Mochi. La Mochi quiere venir a Chile, quiere venir a Perú, quiere venir a Argentina. Invítenla. Es una VTuber chiquita, pero que sabe de las cosas, de la vida. Y ya está, eso es lo que tienen que hacer. Yo de todos los países que estuve, no sé si me quedo con Japón o Polonia. Oh my god, has ido a Japón. Te odio, Rimuru, te odio mucho. Yo quiero ir a Japón, algún día iré, lo prometo, aunque me lleve la vida. Lo haré. Estuve 3 veces. ¡Oh! Tú te has quedado con 2 veces entonces que yo tendría que haber ido, ¿verdad? ¿Sabes una imagen cuando hacía la línea de las orejas? Ah, sí. Sí, mira. ¿Has visto esto? Ay, espérate que estoy tocando. ¿Has visto esto? Pero este es el boceto que hice antes. Porque no iba a dibujar no iba a dibujar así de bien y de limpio. De primeras, no necesito una guía. Por eso estoy... Ahí está, el bocetillo. Te odio, Rimuru, me caes mal. Me caes mal, te llevo conmigo. ¡Oh! Me caes bien, La bipolar. Pero vos si sos VTuber, me da igual que sea. No, me da igual que sea VTuber o nada. Yo me pongo como Nimo, me pongo una caja y ya está. Hay mucho turismo, pero deberías de visitar San Luis Potosí. ¿Quién es San Luis Potosí? Dime. Cuando vengan de visitas, por supuesto que sí. Sabes que si voy, te tengo que ver, ¿eh? O sea... Tú verás, China tiene razón. Yo creo que Mochi no viene a Chile porque le aparece un flight. No sé nada de Chile, pero estaría chido ahí. Ay, ese el boceto te quedó increíble, de verdad. No quedó mal, ¿eh? Tardé 1 hora o así en hacerlo, ¿eh? Porque no sé, no me aclaraba con la vida. Soy sincera, no me aclaraba cuando lo estaba haciendo. Era como que... O sea, yo estaba haciendo el boceto y estaba como, no sé qué quiero. No sé qué me pasa, güey. No sé qué me pasa. Y bueno, al final salió esto. Te odio, Rimuru. Yo te llevo a Japón, te quiero. Sí. Así soy. Bipolar del todo. Estoy fatal, ¿eh? Me llevo a la chingada hoy. Bueno, sí. Voy a guardar. Nos vamos a la otra pantalla. Ay, Dios. Madre mía. Qué dolor tengo en la vida, ¿eh? Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido al canal. Bienvenido. ¿Tipo te debes recompensar? Sí, está bien. ¿Me debes un anime? Sí, lo sé. Mira, es que me he puesto enferma. Me he puesto enferma, no he venido a la oficina. En la mitad de la semana no he venido a la oficina. Cuando he venido a la oficina tenía que hacer cosas atrasadas. Tengo tantas cosas, maldita sea. Tengo muchas cosas pendientes. Y una de ellas es el anime. Este fin de semana, si yo no me vuelvo a resfriar... hago la puñetera imagen
para que la gente se entere que lo vamos a ver y así venga más gentecilla y todo. No te preocupes, instalamos por Twitter y te diario, lo sé. Lo intento. Pero es que, o sea, estaba convaleciente, yo no me podía levantar del sillón. Paracetamol y ya, estoy tomando Algidol, que lleva paracetamol y un montón de cosas. ¿Está mal jarabe o no? Sí, ya me toca ahora jarabe y la medicina. En Chile no hay nada. Algo tiene que haber, ¿no? En Chile. Primero que te recuperes bien, ya se verá cuando sea así. Me quiero poner buena. Joder, ¿por qué me tengo que resfriar tan feo? Es que me han contagiado de un virus. Según el doctor, es un virus. No sé, ¿ustedes qué opinan? Hola, Agus, ¿cómo estás? Bienvenido. Espero te recuperes, sí, ya voy saliendo, aunque no lo crean, ¿eh? O sea, yo estoy bien, o sea, a comparación de cómo estaba, estoy mejor. Chile no hay nada, no, cuando estuve fue como México, pero más Pero México es brutal, a mí México me encanta. Está Aki y Mitsu. Nada, vamos a hacerle, yo creo que a Mitsu, pero espera un momentillo que quiero hablar, aunque sea 5 minutitos con ustedes, que es que luego los echo de menos. Me voy a mi casa y me quedo así en plan de, ay, los echo de menos. México es God, México es lo mejor que hay en el mundo, me gusta mucho. De momentos, yo diría que mi país favorito, sí. Espero que te mejores de tu resfriado, gracias Nevi, corazón. Oye, muchas gracias a todos los que me habéis aguantado todo el stream. O sea, habéis estado todo el stream desde el principio hasta el final. Los estoy viendo desde el principio hasta ahora. Qué fuerte. ¿Cómo me aguantáis? O sea, además, ¿saben qué pasa cuando alguien está de directo, pero está con tos? Y es como, tose, maldita sea, tose. Y tú en casa que no tienes tos ni nada, te dan ganas de toser por él. Pues así me siento, pero... Ay, Dios mío. Yo llegué tarde. Sí, llegaste un poquito tarde, pero no te preocupes. Solo te perdiste el ataque de tos del principio. Bueno, sí, también te has perdido a Mochi cantando Camela. Divagando. Pero bueno, nada, no pasa nada. Tatito, me gusta mucho. Ay, qué cute. Gracias, Juani. Sí. ¿Sabes que solo sé pestañear si tuerzo la cabeza? No sé qué me pasa. Si no tuerzo la cabeza, no sé, mira. Pero mira. ¡Uy, me salió! Es que soy rara, ¿vale? Si no hago ciertas cosas no me sale. Pero es que hay delincuentes para salir a correr y estar en forma. Hay comida deliciosa en cada esquina. Piscinas en las calles y tenemos a Tilín. ¿Quién es Tilín? ¿Es un VTuber? ¿Te imaginas? Hola, Serafín. ¿Qué tal? Gracias por visitarme. Que estés enfermita, tu voz sigue siendo adorable. Yo intento, lo prometo. Intento que no se me escuche muy de camionero. Ya apenas llegué. Mario, ¿por qué no viniste al stream? Aprendí, así. La película de Pinocho ganó el Oscar. Lo he visto, pero no he visto la película. Ninguna de las dos pelis de Pixar ganó ningún premio. No. Pero de animación no, de nada, ¿no? En general. No sé, no me he visto a la de Pinocho. Está chueca. ¡Ya no estoy chueca! ¿En qué te basas para decir que estoy chueca? Está al norte de España, que está God. Al menos está fresquito en verano. Porque, uy, mucho calor. Tilín es un niño de la calle. ¿Es un niño pobre? ¿Es un niño pobre? Peludo, es que me quité Netflix, ¿sabes? Porque ya no se puede tener Netflix compartido. Entonces yo lo tenía compartido con más personas. Entonces, pues ya no, básicamente. Oye, ahora que lo pienso,
Oh my god. Oye. Oye, ahora que lo pienso, yo tengo el Nintendo. El Nintendo Online. Lo tengo con Raccoon y con más gente. Y yo llevo sin pagar esa madre como 2 años. Y nadie me ha dicho nada y no me han sacado del grupo. Necesito mandar un WhatsApp. Usa un WhatsApp, un mensaje. Oye, estoy cayendo. Ay, Dios mío. Bueno, yo les mando un mensaje. Que estoy pirateándole el Nintendo Online a Raccoon. Que es que rata soy, ¿eh? De verdad. En estos, mira los vídeos de Tilín. Te lo dejé ahí. Ah, vale. Perfecto, gracias. Yo también. No mames. No mames. No mames, le digo, oye preciosa, estoy cayendo en algo, tenemos el Nintendo Online juntas, es que yo no estoy pagando nada de eso. Y me dice, yo tampoco. ¿Qué pedo? O sea, es normal esta mujer que se nos haya olvidado. Pero, espérate, pero lo tenemos desde hace 2-3 años, ¿eh? Qué fuerte la vida, madre mía. O vos pagando. Qué guay, si no nos hemos ni enterado. Yo estoy cayendo. Ahora que he dicho eso de Netflix y de las cuentas compartidas, he dicho, verga, pues, ¿cuántos son? Somos 10, es el grupo de la familia. Claro que estamos muchas personas. Yo no conozco a esas personas, ¿saben? Pero yo estoy ahí, pues porque sí. Porque a mí me dijo el Raccoon, pero hacía 2-3 años, o sea, estaba yo todavía en el grupo en el que estaba. Me dijo, oye, que nos falta una persona, ¿te unes? Y yo dije, pues sí, porque la verdad justo me acababan de echar del grupo en el que estaba, yo pagándolo, y me venía bien. No te rías así porque te vas a morir. Es que me muero, Moroshi. No, yo voy a pagarlo, ya le pregunté cómo hacemos, porque es que qué pena, de verdad. Qué pena. ¿Pagar qué es eso? Qué bien se escucha el teclado, ¿os gusta? Sí, eso es brutal. Es brutal. Sin más estudiar la tasa de valores, ¿verdad? Hablando de Netflix, porque sigue eliminando películas. Es verdad. Sí que siguen borrando licencias y todo. No me gusta eso. Apagar todo lo que no pagaste de una. Sí se puede tener Netflix compartido, pero haciendo la trampa. ¿Cuál trampa? ¿Cuál? No es fácil pirateárselo. Hola, Indomiyak, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás más por el cambio de clima, Moshi? No, estoy mal porque he cogido un virus de, no sé, de gripe o algo así, me lo han contagiado. Tómate un tecito, sí, me voy a tomar un tecito. Hola, Liwi, ¿qué tal? La lista de deseos la tienes actualizado. Tengo que meter cosas, muchas cosas. Tengo una lista de regalos. Eso a lo mejor lo hago este fin de semana, ¿sabes? También quiero poner una alerta para que se pueda ver aquí en stream, por si compráis alguna cosa que salga, ¿sabes? Hola, Meganin, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Fuera las ventanas, que se vaya el virus. No. Ya, yo ya intento tener ahí ventilado, pero es que... Estoy bien, no se preocupen. No voy a grabar hasta que termine el directo, así que con fe. Ah, bueno, yo ya cierro, no te preocupes. Ya cierro. Bueno, nos vamos entonces con la Mitsu. Vamos con los Mitsuitos, ¿no? ¿O qué? Vamos con los Mitsuitos. Espero mañana tener mejor voz que hoy. Gracias por aguantarme. Arigato.
Esos mocos no lo dicen. No tengo mocos. Es tos. Tengo eso. No sé qué es eso. ¿Cómo se llama eso? Bueno, mañana nos vemos. Mañana vamos a jugar una cosa especial. Vamos a jugar un juego que he visto que es interactivo. Cajeo carta de más 30 minutos. ¡No! Que ya he iniciado la red. Dios mío, que se puede cancelar. Os quiero mucho. Mañana si quieres la canjeas. Mañana si quieres la canjeas, primero. Os quiero mucho. Besitos en las nalgas. Ay, me muero. Espera una tos para el final. Adiós. Bye. ¿Le vas a dar? ¿Le vas a... Mario? ¿Le vas a dar, Mario? ¡Ah!